Aleluya. Vamos a abrir en el libro de Génesis. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 30, versículo 30. Una palabra que el Señor me ha ministrado el día de ayer. ¿Saben que la Biblia nos enseña también en el libro de Génesis que hubo un mandamiento de parte de Dios cuando Él le envió a su pueblo del maná? ¿Recuerdan cuando Dios le mandaba al pueblo, todos los días le mandaba maná del cielo, ¿verdad? Una comida que nunca habían probado, ¿verdad? Y de la cual jamás se volvió a probar tampoco. Era una comida específica para ese tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Pero hay algo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, y es el mandamiento que Dios le da. Le dice que todos los días salieran a buscar del maná y que no guardaran para el otro día, salvo el día anterior al día de reposo. Y si alguien tome eso asiento un momento. Si alguien tomaba de ese maná y se ponía medio glotón, ¿no? Vio cuando a uno le ofrece y dice, che, agarrá los que quieras, ¿no? Y si usted le dice a un niño, agarrá todos los caramelos que quieras, sabemos cuál es el resultado, ¿no? Si alguno quería agarrar más por las dudas, al otro día lo encontraba echado a perder, enmozado. No servían, no podían comerlo. Y así es la palabra de Dios. Cada día Dios nos da una porción de su palabra. Cada día Dios nos da una palabra fresca para que nosotros podamos comer, para que nosotros podamos alimentarlos. Amén. En estos días yo ya les he comentado que vengo haciendo el plan de lectura anual de la Biblia. Y saben que estoy en Génesis junto con otros libros porque es un plan bastante interactivo. Y llegué a Jacob. En realidad a los patriarcas, ¿verdad? Pero de lo que voy a hablar en esta tarde es acerca de lo que le pasó a Jacob y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Te dije Génesis capítulo 30, versículo 30? Bien, vamos a dar lectura con la bendición trina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está en este lugar. Vamos a leer un poco antes, el versículo 28, recuerden, leo la Nueva Versión Internacional. Dice, y le propuso, hablando de Labán, fija tú mismo el salario que quieres ganar y yo te lo pagaré. Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague?, le preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Amén. Tome su asiento. Hemos orado, hemos pedido la bendición de Dios. Ya está la bendición de Dios acá. Amén. Yo siempre, saben que hace unos años allí en Salto, el Señor me enseñó una oración siempre antes de empezar los cultos, ¿verdad? Y era no pedirle a Dios que venga, era no pedirle a Dios que descienda, porque Dios ya está presente aún antes de que nosotros pudiéramos llegar. Amén. Y si yo le digo al Señor, Señor, ven,
o Señor, desciende, sería como negar la presencia de Dios en este lugar. Amén. Ya Dios nos está hablando, Dios nos está ministrando. El culto empezó a las 7 menos cuarto de la mañana, en mi caso, que a la hora que me levanté para ir a trabajar. Y a esa hora ya empieza el culto, en el momento que abrimos nuestros ojos. Amén. Hoy creo que madrugué un poco más y me levanté menos 20. Amén. Entonces ya comienza nuestro culto y ya Dios comienza a ministrarnos. ¿Sabe que tengo la bendición últimamente de antes de comenzar la jornada laboral, lo primero que hago en la computadora, ¿verdad?, es abrir la pestaña con la Biblia, ¿verdad? Entonces leo mi porción ahí en el trabajo, ¿verdad? Y tengo la bendición de poder dedicarle el primer rato al Señor, ¿verdad?, allí en mi trabajo, y sé que mi día va a ser bendecido porque Dios me ha hablado y porque Dios me ha alimentado. Amén. Estaba leyendo acerca de Jacob, y Dios me ministraba algo que me dejaba pensando mucho en este pasaje. Todos saben, Jacob llega, ¿verdad?, a donde Labán, el cual tenía 2 hijas, una Raquel, otra Lea. Resulta que Jacob, el pacto que hizo con Labán era el de trabajar 7 años por Raquel. Trabajó los 7 años por Raquel. Cuando va a tomarla por esposa, es engañado, ¿verdad? Y le cambiaron a la hermana y le pusieron a Lea. Y él trabajó 7 años más por Raquel, ¿verdad? O sea, terminó trabajando 14 años. ¿Sí? Porque no había trabajado por Lea, había trabajado los primeros 7 por Raquel y los otros 7 por Raquel. Amén. Llama la atención porque Jacob significa engañador, ¿verdad? Y ahora el engañador estaba siendo engañado. Porque todo lo que sembramos, eso lo cosechamos, ¿verdad? Ahora, no podemos negar igual el llamado de Jacob. Dios lo había escogido para hacer de él una gran nación. De cierto, le cambia el nombre. Le pone Israel, que es el nombre, ¿verdad?, de su pueblo. Y Dios estaba con Jacob. Y Dios tenía promesas con Jacob. A pesar de haber engañado y a pesar de haber sido engañado, Dios obraba siempre para que su voluntad, para que su propósito se cumpliera. Y eso es lo que hace con nuestra vida, ¿amén? A veces nosotros decimos, estoy en prueba, estoy en lucha, estoy pasándola mal. El enemigo me robó esto, me hizo lo otro. Y a veces uno parece como que escucha más hablar del enemigo a los cristianos, ¿verdad? Los escucha hablar a veces más del enemigo que de Dios. Más de las pruebas que de las bendiciones. Más de lo que les ha sido robado que de lo que se les ha sido multiplicado. Hace unos años Dios me daba una palabra que compartía con la iglesia y me acuerdo, había agarrado una hoja y la había manchado allí en el centro, ¿verdad? Ahí un puntito negro le había puesto y le mostraba a la iglesia y le preguntaba qué era lo que veía. Creo que el 99% de la congregación me respondió, veo un punto negro. Y en realidad era más grande la hoja que el punto, pero todos veían el punto negro. Y a veces nosotros nos comportamos de esa forma.
Y estamos siempre viendo el punto negro. Siempre estamos viendo la situación dolorosa, el problema, la situación adversa, y no estamos viendo todas las bendiciones que Dios nos está queriendo dar, que Dios nos está dando continuamente. Por eso tenemos que cambiar un poco nuestra manera de pensar, nuestra manera hasta de hablar. Me hizo reaccionar esta palabra y va un poco acorde a lo que Dios ha venido ministrando mucho en nuestra vida. Yo no sé, creo que en alguna ocasión ya lo he contado. En un tiempo nosotros estábamos pasando un momento económico muy complicado, muy difícil cuando recién llegamos a Salto. Dios nos había dado una palabra de prosperidad. Dios nos había dicho que al lugar a donde íbamos era un lugar donde había un espíritu de miseria, pero que Él nos había dado la autoridad para reprenderlo y para echarlo. Yo creo que esto ya di testimonio, ¿verdad? Para echarlo en su nombre. Dije, pero Señor, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Y el Señor me dijo, predica mi palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces, ¿verdad? La ignorancia nos priva de muchas bendiciones de Dios. Y cuando hablo de ignorancia, hablo de ignorar las promesas de Dios. Amén. Y nosotros teníamos una forma de hablar que no sé cómo la habíamos adquirido, pero ya cuando recién nos casamos, ¿verdad? Había algo una frase que siempre usábamos nosotros, que era tenemos que conseguir, ¿verdad? Era el tenemos que conseguir tal cosa, tenemos que conseguir tal otra, ¿verdad? Entonces eso presuponía un mangazo, ¿verdad? Pegar un mangazo. Pedirle a alguien, pedirle a otra persona, el decir, tendríamos que conseguir, ya sería pensar en mamá, sería pensar en los suegros, a ver a quién le mangueamos, ¿verdad? Usted me entiende esa expresión, ¿no? No es que usted lo viva, dígame amén, por favor. Aleluya. Pero entendemos eso, ¿no? Y es que muchas veces como que nos hemos acostumbrado a eso, estamos tan acostumbrados a recibir bendiciones de Dios que a veces le pegamos el mangazo a todo el mundo y asociamos al cristiano con el que pega el mangazo. No acá. Esto pasaba en Salto. Oh no, ojo que tengo hermanos de Salto acá también. Pará que tengo un lío acá. Esto pasaba en Argentina cuando fui una vez a predicar allá. Ahí está, ahora quedó bien. No hay ningún argentino, ¿no? Ahora sale un argentino de acá y estoy regalado. Entonces, hubo un momento en que el Señor nos reprendió por algo tan simple como una expresión que tal vez la decíamos inconscientemente, pero ya la teníamos asociada a nuestra vida. Hay que conseguir. Un día estábamos hablando, tenemos que conseguir, y ahí el Señor me ministra, cambien la manera de hablar. Ya no tienen que conseguir. A lo sumo sí tienen que pedir que sea Dios. Pero tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos los recursos para comprarlo, no para conseguirlo, para comprarlo. A mí me llama la atención y me pongo en el lugar de David, cuando él va, ¿verdad?, a Arauna y